Nosotros, cuando se vive en condominio o en una torre, usted pacta pagar una cuota condominal mensual para los gastos en común, por ejemplo, las áreas comunes, las personas de mantenimiento, la seguridad e inclusive la iluminación. Pero a veces esas cuotas son muchísimo más altas que lo que usted paga en el banco de préstamo. Hoy está con nosotros el abogado José Hernández para darnos algunas recomendaciones. Don José, muy buenos días y por favor explíquenos cómo se fijan los montos de la cuota de mantenimiento que se imponen, digamos, cuando ya uno acepta vivir en estos lugares. Claro, buenos días, Rafa. Es un gusto estar acá en la Casa de Giros nuevamente. Sí, el tema con las cuotas condominales es que se deben cubrir todos los gastos comunes que tenga ese condominio. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la seguridad, la limpieza, el alumbrado de las áreas comunes, los adornos, llega la época navideña, hay que adornar, o sea, todas las cosas que generan el uso de todas esas áreas comunes deben ser cubiertas por esa cuota condominal. Suave, licenciado, a ver, ¿cuáles montos de esos que todos ustedes nos dicen se pueden cobrar? Porque hay algunos pagables, otros que uno diría como, bueno, ¿verdad? O sea, se pone en tela de duda. Sí, aquí el tema es esto, digamos, ese es un ejercicio muy matemático. Usted hace el costo, hay que costearlo. Ok, ¿cuánto cobran los de seguridad? ¿Cuánto cobran los de limpieza? ¿Cuánto? Todo ese gasto en general, y luego, ¿qué tienen que hacer las personas? Dividirlo entre la cantidad de filiales. Y acá hay un tema muy interesante. Algunas veces, Rafa, se hace una distribución entre las filiales y únicamente se toma en consideración el área habitable de cada condominio, digamos. Hay otros condominios que también toman en consideración el área habitable más el área de parqueos y de bodega que tenga cada persona. Entonces ahí es donde va a variar mucho el tema de cuánto me están cobrando de cuota. Don José, ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien no está de acuerdo? Se lo pongo muy fácil. Usted dice que la decoración de Navidad, pero en una tienda X cobran, no sé, 100,000 colones por 2 arbolitos, pero en la tienda C cobran 25,000 colones por 3 arbolitos. Entonces, ¿qué pasa si yo o alguna persona no lo quiere pagar en caso de que uno viva en ese condominio porque hay otro abanico de posibilidades y no está de acuerdo con los montos? Sí, ahí hay un tema muy importante. Recordemos que dentro de un condominio siempre va a haber un administrador y este administrador ya tiene facultades. Ahora, también hay algo que está por encima del administrador, que es la Asamblea General de Condóminos. ¿Qué sucede? En esa asamblea se dice quién es el administrador y además en el reglamento interno del condominio están establecidas cuáles son las facultades de este administrador. Entonces, yo podría ser ese condominio que yo me quejo, que no quiero, que quiero que se ahorre dinero, pero no voy a tener tanta fuerza si no puedo llamar, por ejemplo, a una asamblea extraordinaria. ¿Qué necesito para llamar a una asamblea extraordinaria? Al menos reunir por lo menos un 25% de lo que son los condóminos con derecho a voto. Ahora, don José, ¿qué pasa si una persona, algún vecino del condominio está pasando una situación difícil y no puede pagar la cuota condominal? Ahí es un tema muy interesante. Vea, Rafa, si la persona no puede pagar, va a ir quedando morosa mes a mes, mes a mes, mes a mes, y podría tomar el administrador la decisión de mandarlo directamente a cobro judicial. Y en cobro judicial, eventualmente, lo que se llega a solicitar es el remate de esa filial. Entonces, imagínate lo que sería tener que perder una filial, un condominio, por el hecho de no pagar las cuotas. ¿En qué casos la casa, digamos, ya se vería en peligro, verdad? Porque usted menciona que podría incluso mandarse a un cobro judicial o un remate, pero entonces ya estamos hablando como la instancia más grave. ¿En qué casos ya procedería un caso de estos? Vea, es un tema muchas veces del reglamento que tiene el condominio. ¿Qué sucede? Lo que se establece es, por ley, que se debería reunir el 75% de los votos en una asamblea de condóminos y mandar, por ejemplo, a cobro judicial, pero también depende del propio reglamento interno que tenga el condominio. Ahora, cuando ya toman la decisión de mandarlo a cobro, ese no pago de las cuotas condominales se convierte en algo que se llama hipoteca legal preferente. Es decir, entra directamente como si fuera un proceso hipotecario. Don José, ¿qué pasa si ya el condominio está construido y una persona llega a vivir ahí y ya los montos están fijados, estipulados? Tienen que aceptarlos. Cuando una persona va a comprar una propiedad, un condominio, es importante que se asesore,
que verifique, que solicite el reglamento interno y que además sepa cuánto es la cuota de mantenimiento de mes a mes ahí. Es que usted habla de condominios, pero eso también pasa en calles, por ejemplo, en las que se paga seguridad privada, pasa también en las torres o pasa también, digamos, en los barrios organizados que quieren tener algún tipo de seguridad. Ahora, doña Ana Ruth a través del Facebook nos pregunta, ¿puede en el condominio, por ejemplo, quitarle el garaje a una persona con silla de ruedas? No, no podrían. Ahora, habría que ver qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? De primera entrada yo le podría decir, no, no puede. Ahora, ¿qué pasaría si esa persona no está pagando la cuota condominal y el área de parqueo que ella está usando? Está pagando. Bueno, ahí, por eso te digo, habría que analizarlo, porque lo único que a mí se me ocurre es que no estén pagando la cuota condominal y que eventualmente esté usando un parqueo de áreas comunes. Sería lo único que se me ocurre. Ahora, Ana Laura pregunta que es cómo se puede modificar el reglamento del condominio. Que usted decía ahora que uno podría llamar una asamblea extraordinaria. Podrían ser de dos supuestos. En una asamblea extraordinaria convocada por al menos tal vez el 25% de los votos, dependiendo de lo que diga el reglamento interno, o eventualmente en asamblea ordinaria que se debe hacer una vez al año al menos en cada condominio. Bueno, don José, muchísimas gracias por sus recomendaciones y acompañarnos esta mañana. Muy amable. Estamos a la orden siempre.